Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hoy más que nunca necesitamos el poder experimentar lo que significa la verdadera libertad del alma. Eso implica la mente, las emociones y la voluntad. Algunos son esclavos de sí mismos, de sus ideas, de sus emociones que están turbadas. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece el camino para esa libertad. Encontramos personas que se han encontrado en distintos movimientos religiosos, pero no han experimentado la verdadera libertad. Es más, los ha llevado a un nivel de frustración que los lleva a probar una y otra religión, una y otra filosofía. Han probado tantas cosas. Ahora bien, si nada te ha funcionado, es porque hemos escogido en el pasado y en el presente caminos que no nos llevan a la verdadera libertad. Es decir, que son falsos, son imitaciones. El único camino que nos puede llevar a una respuesta contundente, veraz, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos pasos importantes que te van a llevar para experimentar la libertad de tu alma. El primero de estos pasos es el arrepentimiento. Dice aquí la Escritura que Juan empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Por eso en el versículo 31 dice: por esto fui manifestado a Israel, para que el pueblo conociera realmente cuál es la parte preparatoria para recibir el mensaje de amor y de perdón de parte del Señor. Y está precedido por el arrepentimiento a través de lo que es el bautismo que Juan estaba ofreciendo en aquella oportunidad. Entonces, la pregunta es: ¿qué es el arrepentimiento? Ya que tanto el bautismo y el arrepentimiento del ministerio de Juan estaban íntimamente ligados. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento tiene que ver por lo menos con tres grandes elementos. Uno, darme cuenta que he fallado. Segundo, sentir un dolor por haber ofendido a Dios. Y tercero, dar un giro de 180 grados. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento, existe un dolor por haber ofendido a Dios. Por eso Juan venía bautizando, porque la gente que llegaba al río Jordán eran personas que se habían dado cuenta que habían fallado. Había un sentimiento de dolor por haber ofendido a Dios y no por las consecuencias. Y había un deseo en su voluntad de poder hacer un cambio de vida. Hay personas que confunden lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento normalmente es sentir dolor por las consecuencias de mi mal proceder. Pero el arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y ahí la diferencia. Vemos a Judas que él se remordió por lo que había cometido, pero no tuvo entonces un acercamiento hacia Dios, sino más bien se alejó de Dios. Estaba frustrado. Pero cuando una persona se arrepiente, entonces llega a la presencia del Señor, porque lo único que le interesa es ponerse a cuenta con Dios. Ahora, la humildad y el arrepentimiento van de la mano, porque tiene que ver con ser veraz consigo mismo, el ser transparente, el darme cuenta que he fallado. Y esa es humildad. Y esto me lleva a someterme a los preceptos del Señor. Ahora, la fe en la obra de Jesús es la que quita el pecado y da espacio al gobierno de Dios. El arrepentimiento solamente es la primera parte.
Entonces, por eso dice aquí la Escritura, en el versículo que hemos leído, Juan da este testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que cuando la gente se bautizaba y vio a Cristo, nos está diciendo aquí la Escritura que aquellos que ya habían entrado en el proceso de arrepentimiento tenían la oportunidad de poder recibir el mensaje de libertad que Dios estaba ofreciendo a través de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué razón? Porque es Dios en carne, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cual le dice Juan, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Jesús puede quitar el pecado? Porque Jesús es Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan. Está hablando de uno de los atributos de Dios, que es la eternidad. Y el único eterno es Dios. Además de eso, porque es el Mesías o es el Salvador. Por eso dice la palabra de Dios, dice, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estamos hablando del ungido de Jehová. Entonces, la llenura del Espíritu Santo sobre la persona de Cristo estaba hablando de que Él es el enviado por Dios para salvar al mundo de su pecado. Y quiero decirte una cosa, si tú miras a Jesús, en primer lugar, como Dios, y lo ves como Salvador, tienes la gran oportunidad de ser libre de tus cadenas mentales, emocionales, espirituales. Por eso es necesario que las falsas credenciales de las religiones que están tratando de usurpar tu mente y tu corazón y tu atención, solamente es una aberración de una intención de poder quitarle las credenciales a Dios, pero es imposible. El único que realmente te puede perdonar y cambiar es el Señor Jesucristo. ¿Por qué no has experimentado esa obra de Dios en tu vida? La pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Reconoces que tu ofensa ha herido el corazón de Dios o estás solamente dolido porque fracasaste en una acción y te duele que no hayas logrado ciertos objetivos y existe un dolor egoísta, pero no has visto que tú has causado un dolor al corazón de Dios? Ahora, la fe en Cristo es la que te puede liberar. Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre para perdonar y en su cuerpo Cristo llevó todos esos pecados que te están a ti trayendo destrucción. Es por eso que necesitas decirle a Dios, Señor, te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú eres el único que me puede librar de la condenación eterna y de la frustración que llevo en mi alma porque estoy cautivo por mis propios pecados. Si tú quieres encontrar esa libertad en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ahí donde estás, di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido, Señor, que me perdones todas mis ofensas. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que en tu cuerpo llevaste todas mis maldades. Me duele, Señor, el haberte ofendido a ti. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Por lo tanto, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.